Buenas tardes, compañeros y profesoras. Mi tema de interés a tratar es rinitis alérgica. Mi nombre es Daniela Yamet y mi tutora es la doctora Juana Villegas. A modo de introducción, es importante definir rinitis alérgica. El término rinitis se utiliza para describir un trastorno heterogéneo nasal sintomático que cursa con inflamación de la mucosa nasal, independientemente de la etiología y del mecanismo patogénico que intervenga. Dicha inflamación da lugar a uno o más de los siguientes síntomas: obstrucción nasal, estornudos, rinorrea y prurito. La Organización Mundial de Alergia ha propuesto la siguiente definición para la rinitis alérgica. La expresión rinitis alérgica se debe utilizar para referirse a los cuadros que cursan con síntomas nasales de hipersensibilidad: prurito, rinorrea, obstrucción, estornudos, mediados por el sistema inmunitario. Como en la mayoría de los casos los anticuerpos implicados son del tipo IgE, sería más adecuada la expresión rinitis alérgica mediada por IgE. La rinitis alérgica constituye un problema de salud mundial. Es una enfermedad muy común en todo el mundo. La prevalencia de la alergia nasal oscila entre un 10 a un 25% de la población mundial. Su incidencia máxima se sitúa en adolescentes y adultos jóvenes. Es rara antes de los 5 años de edad. Después de los 35 años, la aparición de una rinitis polícnica es muy poco frecuente, sobre todo si la persona no cambia de ambiente. Pasados los 60 años, los síntomas tienden a mejorar espontáneamente. La aparición de este cuadro es multifactorial. Depende de factores genéticos, de la exposición ambiental y de la compleja interrelación entre estos dos elementos. La rinitis alérgica suele ser poco reconocida debido a la escasa conciencia pública, el acceso limitado a los alergólogos y los diagnósticos confusos, como el resfriado común. El diagnóstico de la rinitis alérgica se realiza considerando una historia detallada que está respaldada por los hallazgos del examen físico o, si es necesario, endoscopia nasal. También se pueden realizar pruebas de inmunoglobulina E alérgica específica. Es posible que se requieran otras pruebas, como la provocación nasal con alérgenos, la tomografía computarizada, la evaluación del óxido nítrico nasal y la frecuencia del latido ciliar, frotis nasales y cultivos nasales. También se pueden realizar análisis del líquido nasal para beta-transferrina, para incluir o excluir diferentes formas de rinitis. Las guías ARIA, que significan rinitis alérgica y su impacto sobre el asma, proponen clasificar la rinitis alérgica como intermitente o persistente, según la duración de los síntomas. Con rinitis persistente, que ocurre durante más de 4 días, durante 4 semanas a la vez, y como leve o moderada a severa, dependiendo de si el sueño y las actividades diarias se ven afectadas o si los síntomas son molestos. Además, la rinitis alérgica también se puede clasificar como leve, moderada o grave. En la historia clínica debe indicar los síntomas, en particular los que causan problemas importantes, dónde y cuándo ocurren, y cualquier factor que los exacerbe o los alivie. Otros síntomas que se pueden presentar en el pecho, oídos, garganta, intestino o piel. Además, si hay antecedentes del paciente o familiares de enfermedad alérgica o problemas inmunológicos, junto con una revisión de los tratamientos administrados previamente o actuales. Y debe tenerse en cuenta su eficacia.
todas las personas están familiarizadas con la rinitis debido al resfriado común. La rinitis se define clínicamente como tener 2 o más de los siguientes síntomas durante más de 1 hora al día: flujo nasal, bloqueo, picazón o estornudos. El diagnóstico se realiza mediante una historia precisa, pero puede pasarse por alto debido a las percepciones erróneas, como síntomas que se atribuyen a resfriados frecuentes, niños que respiran por la boca con adenoides agrandadas y secreciones que se pierden, etc. Se debe interrogar a los pacientes con asma sobre la función nasal, ya que la mayoría de los pacientes con asma tienen rinitis o rinosinusitis. La historia clínica también puede proporcionar una pista sobre el alérgeno o alérgenos que lo provocan. Es de destacar que la exposición a alérgenos a largo plazo es más difícil de diagnosticar que la exposición a corto plazo, ya que el síntoma principal suele ser el bloqueo nasal y la secreción postnasal, con menos síntomas obvios como picazón nasal y estornudar. La inflamación nasal también puede provocar una hiperreactividad nasal inespecífica a estímulos no alérgicos y un mal sentido del olfato, entre otras multimorbilidades. Algunas personas sensibles al polen con rinitis alérgica pueden presentar síntomas orales del síndrome del polen alimentario, como picazón en la boca y la garganta después de la ingestión del alimento. Es necesario una examinación de todo el paciente, ya que la rinitis tiene comorbilidades importantes. Se debe evaluar el crecimiento de los niños, ya que los problemas graves de las vías respiratorias están asociados con un crecimiento reducido, y el uso combinado de antihistamínicos y corticoides inhalados puede reducir la altura en dosis altas. La presencia de rasgos faciales como conjuntivitis, pliegues nasal alérgico, saludo alérgico o pliegues dobles debajo de los ojos, denominado líneas de Denny-Morgan, sugieren que el paciente tiene una diátesis alérgica. El examen nasal es necesario en pacientes con rinitis alérgica de moderada a grave o en aquellos con síntomas no controlados. Este examen debe incluir una evaluación de la apariencia externa seguida de un examen interno, preferiblemente con un nasendoscopio. Se debe anotar la posición del tabique nasal, así como el tamaño y color de los cornetes inferiores, junto con el aspecto de la mucosa y la presencia y naturaleza de secreciones, pólipos, hemorragias, tumores, costras o cuerpos extraños. El aspecto clásico de la cavidad nasal en pacientes con rinitis alérgica es cornetes inferiores hinchados, pálidos y azulados, con abundantes secreciones claras. Sin embargo, la nariz puede parecer normal, y estas características no se limitan a rinitis alérgica. El asma siempre se debe evaluar en pacientes con rinitis alérgica, preguntando a los pacientes sobre sibilancias, dificultad para respirar y alteraciones del sueño, y si es necesario, una medición objetiva con la espirometría y viceversa en pacientes con asma debido a la frecuente concurrencia de estos trastornos. Los pacientes también deben someterse a una inspección del oído, ya que la otitis media con derrame, también conocida como oreja adhesiva, puede ser una comorbilidad en niños con rinitis y en adultos con formas graves de rinosinusitis. El examen general también debe incluir un examen de la piel para detectar dermatitis atópica y en pacientes con rinitis obstructiva una evaluación de la función tiroidea. Algunos médicos no recomiendan realizar más pruebas en personas con un historial claro de síntomas nasales provocados por la exposición a alérgenos. Por el contrario, otros médicos recomiendan realizar más pruebas en todos los pacientes con síntomas que sugieran rinitis alérgica. La prueba de inmunoglobulina E específica de alérgeno mediante punción cutánea o análisis de sangre para identificar el alérgeno se puede realizar para respaldar el diagnóstico. Es de destacar que los resultados de las pruebas de
IgE deben interpretarse junto con la historia clínica, ya que pueden producirse resultados tanto falsos positivos como falsos negativos. En un metaanálisis de pruebas cutáneas por punción, la sensibilidad varió de 68% al 100% y la especificidad varió del 70 al 91%. La detección de anticuerpos IgE séricos frente a moléculas específicas podría utilizarse como un biomarcador para predecir la persistencia de la rinitis alérgica y la aparición futura de multimorbilidades, como asma y o síndrome de polen alimentario. Además, el diagnóstico resuelto por componentes puede ser útil para comprender las sensibilidades cruzadas. Es posible que se requieran otras pruebas de diagnóstico para verificar el diagnóstico de rinitis alérgica o para hacer un diagnóstico alternativo. Las pruebas adicionales incluyen la provocación nasal con alérgenos, citología nasal, mediciones de óxido nítrico nasal y análisis de frecuencia de latido ciliar. En algunos centros se practica la citología de frotis nasal. La presencia de un alto número de eosinófilos sugiere un proceso inflamatorio, pero no necesariamente rinitis alérgica. Puede ocurrir eosinofilia unilateral, por lo que se debe tomar muestras bilaterales. La medición de óxido nítrico nasal es una prueba simple y rápida para discriminar la rinitis alérgica, rinitis no alérgica y subgrupos con sensibilidad y especificidad aceptables. Las pruebas de provocación de alérgenos nasales se pueden usar cuando el historial y los resultados de IgE sistémica no son concordantes para monitorear el progreso de la inmunoterapia del alérgeno específico y sus estudios de investigación. Los pacientes con rinitis que tienen resultados negativos en las pruebas de alergia tienen rinitis no alérgica, que puede ser causada por varios factores que se pueden dividir en general en factores infecciosos y no infecciosos. Las medidas de prevención están destinadas a limitar la aparición de nuevos casos de sensibilización alergénica y evitar la aparición de enfermedades alérgicas que incluyen su progresión y gravedad sintomática. Según en el momento en el que actuemos, podemos considerar 3 etapas en relación a la prevención de enfermedades alérgicas. Primero, la prevención primaria, que es el conjunto de medidas preventivas que se puedan tomar antes de aparecer la sensibilización alergénica y que se pueden aplicar a la población de riesgo, es decir, aquellas que tienen un antecedente alérgico familiar de primer grado. Prevención secundaria comprende aquellas medidas dirigidas a pacientes sensibilizados a un alérgeno con o sin clínica. En esta etapa es importante un diagnóstico precoz y correcto. Una vez identificado el alérgeno responsable, se podrán establecer medidas de evitación adecuadas y específicas para cada neumoalérgeno, siendo los más frecuentes implicados polen, epitelio de animales, hongos y ácaros de polvo doméstico. La prevención terciaria se relaciona con el tratamiento de la enfermedad para controlar los síntomas y evitar su progresión y deterioro. Se han realizado muchos intentos diferentes para prevenir enfermedades alérgicas, aunque la mayoría de estos intentos no han tenido éxito. Sin embargo, la exposición a los animales de granja en las primeras etapas de la vida es un factor de protección para las enfermedades alérgicas, generalmente en los países de ingresos altos, aunque los mecanismos no están claros. Además, la exposición temprana de gatos y perros puede prevenir el desarrollo de alergias, pero los resultados no son consistentes. Hasta el momento, el uso de terapias farmacológicas antes de la exposición a alérgenos no puede prevenir la aparición de los síntomas en la rinitis alérgica. Los tratamientos para la rinitis alérgica incluyen educación, evitación de alérgenos, farmacoterapia e inmunoterapia del alérgeno específico. En cuanto a la educación, dado que
la rinitis alérgica es una afección crónica causada por alérgenos específicos, es importante que los pacientes puedan identificar estos alérgenos o agentes ambientales que puedan precipitar su reacción. Además, es importante que los médicos informen a los pacientes sobre la importancia del tratamiento correcto para garantizar que se adhieran correctamente a la terapia. Se debe evitar o minimizar la exposición a los alérgenos causantes. Esto debe ser el primer paso de manejo de la rinitis alérgica. Aunque la evitación de alérgenos puede reducir los síntomas, nunca se debe aislar a las personas de las interacciones sociales. Para los pacientes polisensibilizados, las estrategias de evitación suelen ser un desafío, ya que es difícil eliminar los alérgenos o desencadenantes causantes. Algunas medidas clásicas, pero a menudo no comprobadas, para evitar alérgenos para la rinitis alérgica incluyen el uso de cobertores de cama para la alergia a los ácaros del polvo doméstico, sacar a las mascotas del hogar, cambiar de profesión por alérgenos ocupacionales o usar máscaras para la alergia al polen. En cuanto a la farmacoterapia, hay muchas opciones de tratamiento farmacológico disponible para el manejo de esta enfermedad. Los antihistamínicos orales o intranasales, los corticosteroides intranasales y la combinación fija de corticosteroides intranasales y antihistamínicos se consideran tratamientos de primera línea en función a la gravedad o la carga de los síntomas. Los antihistamínicos para el tratamiento de la rinitis alérgica están disponibles en formulaciones orales, intranasales y oculares, y son tratamientos de primera línea para pacientes con síntomas leves. Bloquean la acción de la histamina actuando como antagonistas de receptor neutro o agonistas inversos del receptor H1 de histamina. Los diferentes antihistamínicos tienen diferentes estructuras químicas, farmacocinética y potencial de interacciones fármaco con fármaco o fármaco-alimento, y se clasifican en grupos no sedantes, menos sedantes y sedantes, según la ocupación del receptor H1 del cerebro. Los antihistamínicos orales de segunda generación, menos sedantes, y los antihistamínicos no sedantes son bien tolerados, seguros y eficaces. Los antihistamínicos orales de primera generación deben evitarse debido a los efectos adversos, en particular la sedación, y no se recomiendan para el tratamiento de la rinitis alérgica. Los corticosteroides intranasales son opciones terapéuticas de primera línea para pacientes con síntomas persistentes o de moderados a graves. Los corticosteroides intranasales controlan eficazmente los cuadros de síntomas principales de la rinitis alérgica, y algunos corticosteroides intranasales, como el furuato de fluticasona, administrado por vía intranasal, pueden reducir los síntomas oculares. El mecanismo de acción de los corticosteroides está relacionado con el efecto antiinflamatorio local sobre las células de la mucosa nasal, al igual que las formulaciones intranasales de otros fármacos. Todos los pacientes deben recibir información sobre la forma correcta de administrar los productos intranasales. Las combinaciones de dosis fijas de corticosteroides intranasales y antihistamínicos intranasal para el tratamiento de la rinitis alérgica y la rinoconjuntivitis incluyen propionato de fluticasona, acelastina y mometasona o lopatadina. Estos medicamentos son más efectivos que los compuestos individuales administrados por separado. Son bien tolerados y son efectivos en minutos o dentro de una hora. Estas terapias se usan típicamente en pacientes que no se beneficiaron del tratamiento con corticosteroides solos, y se ha sugerido para su uso en pacientes no adherentes que tratan sus síntomas de manera intermitente.
En cuanto a otras drogas, los antagonistas de los receptores de leucotrienos, montelukast y zafirlukast, se utilizan en el tratamiento de la rinitis alérgica. Su efecto es cercano al de los antihistamínicos orales. Otras terapias, como las cromonas y el bromuro de ipratropio, son efectivas solo para algunos síntomas. Por ejemplo, las cromonas se pueden administrar en pacientes con síntomas oculares locales leves. Las cromonas son seguras, pero su eficacia suele ser bastante modesta. El aerosol nasal de bromuro de ipratropio se tolera bien, pero solo es eficaz para la secreción nasal. Los descongestionantes incluyen aerosoles intranasales. Están indicados solo en aquellos con obstrucción nasal y no deben usarse a largo plazo para evitar la rinitis medicamentosa. Pocos estudios han evaluado la farmacoterapia de rinitis alérgica en niños en edad preescolar. Las terapias con eficacia demostrada son rupatadina y en niños de edad escolar, citiricina, hidrocloruro de acelastina y la combinación fija propionato de fluticasona acelastina. Además, los corticosteroides intranasales se pueden prescribir en niños en edad preescolar. Los antihistamínicos son adecuados para personas mayores de 1 año y las gotas oftálmicas de cromoglicato son adecuadas para pacientes mayores de 3 años. En la mayoría de los pacientes de edad avanzada, los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento de la rinitis son los mismos que para otros grupos de edad adulta. Sin embargo, los pacientes de edad avanzada a menudo tienen rinitis alérgica mixta y rinitis no alérgica con múltiples desencadenantes y tienen niveles más altos de sequedad de la mucosa que los pacientes más jóvenes. Los corticosteroides intranasales, los antihistamínicos orales e intranasales y la combinación fija de hidrocloruro de acelastina propionato de fluticasona son opciones terapéuticas de primera línea en pacientes ancianos. Es de destacar que el envejecimiento puede afectar la mucosa nasal, aumentando la actividad colinérgica y la atrofia. Por tanto, es necesario reducir la dosis de las terapias administradas por vía tópica en pacientes de edad avanzada. Los descongestionantes orales o los glucocorticoides sistémicos no se recomiendan en pacientes de edad avanzada debido a los efectos adversos. El tratamiento de la rinitis alérgica debe individualizarse de acuerdo con el perfil de los síntomas, la gravedad y la duración, la preferencia del paciente por la administración oral o intranasal y la disponibilidad y asequibilidad de los medicamentos. La tecnología móvil puede mejorar la toma de decisiones compartida. Se debe establecer vías de atención de múltiples partes interesadas en cada país o región, ya que los sistemas de atención de salud difieren. Como muchos pacientes con rinitis alérgicas se automedican y tienen un control sintomático deficiente, existe una gran necesidad de mejorar el autocuidado de los pacientes con rinitis alérgica, lo que puede ser ayudado por la salud móvil. El estudio MASK-AIR se lleva a cabo en 27 países de todo el mundo. La buena práctica de MASK-AIR fue reconocida por la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea como una herramienta digital para el empoderamiento ciudadano y para la atención centrada en la persona. Propone una vía de atención escalonada para la rinitis alérgica. Los pacientes con síntomas de rinitis suelen recurrir al autocuidado. Los pacientes suelen consultar a un farmacéutico, luego a su médico de cabecera y luego, si es necesario, especialistas. Acuden a los centros de atención de emergencia en casos de exacerbación grave del asma. El enfoque de la vía de atención de próxima generación
para la gestión de la rinitis alérgica propone estrategias para mejorar el enfoque gradual utilizando la autogestión guiada con tecnología de salud móvil. El tratamiento no farmacológico debe incluirse en la vía de atención para mantener la salud tanto del paciente como del planeta. El asesoramiento al paciente lo realizan primero los farmacéuticos con la ayuda de guías de alergia y sitios web, después de lo cual los pacientes deben ser derivados a los médicos. La tecnología móvil podría reducir el tiempo entre los primeros síntomas y la derivación de los pacientes con síntomas no controlados a especialistas, ya que los médicos de atención primaria pueden tener una evaluación objetiva después de la primera temporada de alergias, incluida la adherencia al tratamiento y el control de la rinitis y asma. Vía asistencial para el manejo de la rinitis alérgica en farmacia. Se requiere un algoritmo simple para ayudar al farmacéutico a diagnosticar la rinitis alérgica y dispensar medicamentos de venta libre. El uso de una escala analógica visual para determinar la gravedad de los síntomas es sencillo y preciso. Los síntomas del paciente deben reevaluarse con regularidad, si no diariamente, para proponer la interrupción del tratamiento, continuar con el uso de medicamentos de venta libre o enviar al paciente a un médico. Primero se realiza una evaluación de los síntomas con la que se obtiene una puntuación basada en una escala analógica visual, también llamado VAS. Dependiendo de ese puntaje, junto con la preferencia del paciente, si prefiere tratamiento oral o intranasal, se administrarán diferentes fármacos. Estos se diferenciarán de acuerdo al puntaje VAS. Bajo 50 significa una rinitis alérgica leve, y si es igual o superior a 50, los que corresponderían a una rinitis alérgica moderada a grave, indicándose corticosteroides intranasales o combinaciones de estos con antihistamínicos. Se vuelve a realizar una evaluación de los síntomas después de 5 a 10 días, obteniéndose nuevamente un puntaje con el que se evalúa si se detiene el tratamiento o se realiza intermitente, según la estación del año. En el caso de obtener puntaje de 20 a 50, se debe continuar el tratamiento y al obtener igual o sobre 50, se deben evaluar otras alternativas de tratamiento. Esta es la bibliografía. Gracias por su atención.